¿no? Discriminador, enfoque religioso, ¿no? Entonces nos pone un montón de argumentos lejos de estar desmenuzando el tema. Y si tú verás en la primera parte del comunicado, en el primer punto, me estoy refiriendo, estoy partiendo desde una base natural, y que incluso en algunas redes han criticado que se tome la base natural. Entonces yo digo, si no nos basamos en lo natural, ¿qué podemos hacer? ¿No? Si yo me aviento por una ventana voy a caer al piso y eso es una condición natural que tiene que ver con la gravedad, la física, etcétera. Entonces no puedo desconocerla. Yo no me voy a caer al suelo por cultura, no me voy a caer al suelo por leyes o instituciones, me caigo por lo natural, ¿no? Y nosotros nos seguimos desenvolviendo naturalmente. Por eso pensamos que era lo correcto plantear un punto de inicio para poder luego ver qué alcances o qué afectaciones pueden haber. Entonces, los pronunciamientos han sido agresivos simplemente y eso es lo que ya esperábamos que fuera, ¿no? Manuel Silva, decano del Colegio de Psicólogos del Perú, está con nosotros, 10:56 de la mañana, aquí en Hora Punta, en Betel Radio 100.1 FM y en 320 estaciones en todo el territorio nacional. Doctor Silva, partamos de lo general para ir un poco al detalle del comunicado que ha causado tanto escozor. En general, ¿qué cosa es lo que dice el comunicado? Bien, el comunicado parte desde la aclaración de que una familia básicamente está compuesta por un varón, una mujer y sus hijos. Este es un esquema obviamente básico, porque hay familias, hay parejas que no tienen hijos, y hay otras parejas donde se ha perdido uno de los miembros O por hay abuelos que enfermedad, crían a niños, qué sé yo. etcétera. Eso ya es una composición que se va armando, o sea, adaptación que se va armando, ¿no? Pero si nos vamos hacia lo básico es un varón, una mujer que se juntan por cualquier razón y luego procrean, ¿no? Y esto constituye ya una familia de por sí. Entonces, esa es la aclaración por la cual nosotros partimos. Entonces, no estamos partiendo de ningún enfoque de cualquier sitio, ni estamos afirmados en ninguna ciencia, como nos dicen que es científico. Entonces, yo diría, la biología es científica, si la carrera profesional de biología existe, y no vaya a ser que ahora vayan a querer censurar la carrera de biologista por ser una profesión de odio, ¿no? Cuando en realidad son los bases y los fundamentos de los cuales nosotros existimos. Nos alimentamos como cualquier animal, nos respiramos, nos reproducimos, porque es nuestra base biológica. Aparte es la cultura, aparte es las leyes sociales o como se diga, ¿no? Porque ya estos son adaptaciones al medio, pero lo básico es la condición humana que es natural, ¿no? Y hacia eso nosotros nos estábamos yendo en el comunicado para poder determinar que no se trata de que la familia se impone por un concepto tradicionalista, sino que parte desde una base que es natural, ¿no? Y ahora, en la parte del comunicado decimos que durante todo este tiempo se ha desarrollado con prosperidad. Nos referimos que hasta el día de hoy existimos porque nos hemos reproducido, en familia o no en familia, pero nos hemos reproducido. Entonces este modelo solamente se ha dado posible con un macho y una hembra, como en cualquier animal de cualquier especie, ¿no? Incluyendo los humanos. Ahora, que a esas personas uno les quiera añadir valores culturales o esquemas culturales, es otro tema, ¿no? Es otro tema, pero la sociedad se ha desarrollado en base a esta base biológica y natural, y eso es lo que estamos planteando. Entonces, si esto ha sido así con prosperidad, quiere decir que este esquema es el correcto, porque cualquier otro esquema no nos llevaría a la misma situación. Estaríamos en un problema grave si la mayoría de Exacto. gente no se reprodujera. Exacto, y te voy a poner un punto de análisis al estilo de René Descartes, ¿no? El sistema cartesiano. Él decía, para poder hacer una prueba, en el caso de Dios que él hacía, voy a descartar todas las variables. Así que vamos a descartar todas las variables. Vamos a dejar a un costado las variables legales, las científicas, las médicas, las tecnológicas, la cultural, etcétera. Todo se descarta y nos quedamos solamente con el ser humano. Y abordo una primera premisa. ¿Qué pasa si todos los seres humanos, el 100% de seres humanos, somos heterosexuales? ¿Qué pasaría con el mundo? Nada, seguiríamos reproduciéndonos. Vamos a la segunda premisa. ¿Qué pasaría si el 100% de los seres humanos fuéramos homosexuales? Nos extinguiríamos. O como dicen las feministas, que los hombres dejaran de existir y nosotros nos resolvemos solas. Por supuesto.
O sea, ellas están pensando en que hay bancos de semen donde puede hacer inseminación, etcétera. Sí, y cuando se agote esa beta, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Entonces, si todos los seres humanos nos quedamos en el plano de la homosexualidad, nos extinguimos. Entonces, esto solamente para llevarnos al análisis de que ese camino no es el próspero para la reproducción de la especie. ¿Será el próspero para el proyecto de vida de las personas como se quiere ver ahora? Ese es un tema ya personal que uno no puede prohibir porque uno no se puede meter en la casa de las personas, Exacto. en la intimidad Ni de en las la personas. búsqueda de la felicidad de cada uno como mejor le parezca. Exactamente. Entonces, eso ya no es un tema que nosotros no hemos abordado acá porque no nos vamos a poner a hablar de todas las variables que existen. No puede ser un comunicado que sea 30 páginas para explicar una sola posición, ¿no? Entonces, nosotros nos basamos conducta natural, condiciones naturales, biológicas, condición humana, reproducción, familia. Y nos quedamos en eso, ¿no? A ver, doctor, en el comunicado usted también menciona una cosa interesante de la que no necesariamente mucho se habla en medios de comunicación, espero que en Betel lo hablemos ampliamente, que es la influencia gravitante que el padre, desde sus características y peculiaridades, tiene sobre el niño, al igual que la madre. Es decir, ¿qué de bueno le aporta el padre? Estamos hablando de una familia en donde el padre y la madre son dos personas sensatas, ¿verdad? Que más o menos tratan de llevar bien las cosas, ¿no? ¿Qué cosa le otorgan estas dos figuras a la crianza del niño? Bien, allí es un tema muy interesante que estás tocando porque podrá haber mucha gente que está discrepando con el comunicado, pero yo creo que los psicólogos educativos, yo tengo más experiencia en psicología educativa, tengo 20 años en colegios, una de las cosas que los psicólogos educativos hablamos con los padres, con los docentes, con los mismos estudiantes, en las escuelas de padres inclusive, con los papás, como te decía, una de las cosas que afirmamos es el aprendizaje modelar. Modelar, que quiere decir que uno aprende por modelo. Ok. ¿No es cierto? Entonces le decimos a los papás, lo que tú hagas en casa, tus hijos van a aprender de ti. ¿No? Y es más, yo les digo, para la comunicación se sabe de que el 93% de nuestra comunicación es no verbal. Entonces un papá usa solamente el 5% por decir, en darle un consejo a su hijo. Hijo, no es comportarte así, no es comportarte así, y yo ya estoy haciendo mi labor de padre. Pero ese solamente es el 5%. El 93% es lo que el hijo ve de mí. Entonces va a aprender de mí mis virtudes como mis defectos. Entonces, si yo tengo un hogar... Perdón, ese Sí. aprendizaje no es consciente. Incluso puede ser inconscientemente está Consciente e aprendiendo. inconsciente. Ok. Claro, porque uno entrega su vida, digamos, actuando, conduciéndose o comportándose, pero uno no sabe qué cosas van a copiar de ti. O que está captando ¿No? el niño ¿Qué está más captando que otra el niño? cosa, digamos. Claro, porque el niño puede captar lo que tú le dices como lo que tú le muestras. Y eso él lo va a filtrar desde un plano de su conveniencia, de su necesidad, de su esquema, de sus experiencias anteriores, etcétera. ¿No es cierto? Entonces siempre le pedimos en las escuelas de padres a los papás que sean auténticos, genuinos, que sean honestos con sus hijos, que le den calidad de tiempo, que le den afecto, etcétera, etcétera, por este mismo aprendizaje modelar. Entonces, si cambiamos el modelo de familia o de conceptos que se dan en la familia, estamos llevando a los hijos a una concepción diferente a la que nos ha llevado a la reproducción de la especie hasta el día de hoy. A ver, entonces, ¿cuál es la diferencia negativa que podría haber con un niño en el medio con dos papás o dos mamás versus papá y mamá? A ver, ¿cuáles son los pros y los contras? A ver, yo he aprendido a afeitarme porque vi a mi papá echándose la espuma y su afeitarse, ¿no? Y la vi a mi mamá y aprendí de mi mamá su afecto, su empatía, ¿no? Entonces, las características masculinas y femeninas que son propias de cada género, por decirlo, y dadas por la cultura también, son lo que yo he aprendido dentro de mi afinidad con ese género. Entonces yo he aprendido a ser como mi papá al sentarme, a hablar, al ser de repente brusco, de repente al ser firme, al tomar decisiones, pero he aprendido de mi mamá la empatía, la solidaridad, el cariño, el afecto, ¿no? O sea, mi factor femenino es menor, pero mi factor masculino es mayor porque soy varón. En el caso de la mujer es al revés. Si el modelo está equivocado, yo veo que mi papá se maquilla, ¿no? O que mi mamá se afeita, entonces yo estoy encontrando un modelo diferente.
Entonces, este modelo se ve luego reforzado con series y películas donde siempre, que se llaman inclusivas, donde siempre se trata de meter, como sea, una pareja que sea del mismo sexo, ¿no? Entonces, yo no estoy en contra de las personas homosexuales, no puedo estar en contra, no debería estar en contra, porque cada persona sabe lo que es. Lo que yo estoy en desacuerdo es que se fomente esto, ¿no? Que se fomente este ¿Por tipo qué? de visión, porque en realidad no afecta al adulto. El hombre heterosexual, la mujer heterosexual, va a seguir siendo heterosexual, porque uno ya reafirmó su sexualidad, pero donde sí impacta es en el puber y en el adolescente, Ok. porque ellos están reafirmando su sexualidad. ¿Desde qué edades más o menos? Estamos hablando de los 10 años. De los 10 años, cuando empiezan a aparecer ya en quinto grado, sexto grado, empiezan a aparecer algunas características de la pubertad, como son la morfología, el pensamiento, a nivel hormonal, el carácter, perdón, entonces los sentimientos inclusive, empiezan a tratar de orientarse a la búsqueda de su sexualidad, a la reafirmación de su sexualidad. Y si yo encuentro en los medios que el lado homosexual es interesante, es cool, es permitido, es moderno, es lo más chévere, entonces el adolescente tiene como opción también buscarlo, ¿no es cierto? Porque está confundido. Y si no encuentra un adulto que lo guíe, puede escoger. A ver, doctor, le voy a hacer una pregunta, la pregunta de calle, ¿ok? Una pregunta de inexperto, simplemente de civil. Se dice que al final las parejas homosexuales son más violentas, son más irracionales en sus celos, incluso algunas personas homosexuales tienden más a la depresión o a vivir vidas no necesariamente plenas como familiarmente se podría entender con un padre, con sus hijos, con su esposa, etcétera. ¿Eso es correcto o es un prejuicio? En parte es cierto. Desde una perspectiva psicológica, Sí, obviamente. en parte es cierto porque también hay que considerar que la sociedad, como bien dicen ellos, hemos estado marginados, sí, pues, por producto de saludable o no saludable, han estado a un costado. Entonces aquí hay una frustración de ellos, hay una frustración de no adaptarse al sistema. Entonces obviamente debe generar un malestar que los puede llevar a depresión. Muchos están, como se dice, dentro del closet porque no quieren enfrentar a la familia con su verdad. Bacán. Esto produce depresión. Sea cierto, sea válido o no válido, no interesa, produce depresión, ¿no? Por otro lado, que son más violentos, eso depende del carácter. La violencia no es por el género, sino por la actitud de la persona, ¿no? Yo casualmente ayer veía un video de una persona trans argentina que se mostraba bien violenta contra alguien que al parecer le había hecho una mala mirada, un mal comentario. Y se volvió tan violenta en un autoservicio que le tiraba las bandejas, los platos, todo lo que encontraba a la mano y le gritaba ferozmente. Y decía, hay que defendernos. Un ratito, pero eso no era una defensa, ya era una agresión. ¿Sabe por qué se lo pregunto? El otro día estuve hablando con un conocido maquillador homosexual de Lima. No es mi amigo, pero tengo buena relación con él y me decía, opinaba sobre el episodio de Cabero, del congresista Cabero, en esta discoteca gay en donde le terminaron rompiendo el polo. Y él me dice, claro, obviamente le iban a romper el polo, iban a reaccionar así contra él cuando él quiso evitar que lo grabaran, porque quien lo estaba grabando era una trans. Porque con una trans tú te metes así y no reacciona como reacciona un hombre y no reacciona como reacciona una mujer. Son normalmente, y me lo decía, es un conocido hombre maquillador, me dice, te metes con un chico así o una chica, como quieras llamarlo, y es muy probable que recibas una reacción muy violenta. No sé si eso es válido desde la psicología. Lo que pasa es que no he visto yo un estudio específico con ellos, pero yo considero de que más es un tema de control de impulsos. Toda persona violencia es control de impulsos, ¿no? En que hayan aprendido a golpear, a pegar, a no respetar, lo que sea, Sí, claro. pero es un control de impulso. Yo no acepto de la persona en particular. Claro, de cualquier persona. Ahora, la pregunta que le hago también en relación a la depresión es por la data de suicidios entre personas homosexuales hoy en países en donde ya no es... Está establecido. Claro, ya no están en medio de una sociedad que los ha mantenido en el closet, los ha ninguneado, los ha ahí en las sombras, sino en Canadá hoy día, no hoy día, sino hace 20, 25, 30 años atrás, ya es
hasta saludable, hasta elogiable ser homosexual. Entonces, sin embargo, la data de depresiones sigue bajando y la data de suicidios de chicos que se hormonizan desde pequeños y descubren que cometieron errores graves con sus cuerpos, de suicidios también se ha agudizado. ¿Cómo lo percibe la psicología? Lo que pasa es que ahí es donde te das cuenta de la estafa. Te vendieron el cuento que tú podías cambiar de sexo y jamás puedes cambiar de sexo porque esto está en tu ADN, está en tu cromosoma. Entonces te puedes implantar senos, te puedes cortar el pene, pero sin embargo sigues siendo varón, ¿no? En el caso del varón, y en el caso de la mujer sigue siendo mujer. Entonces has cambiado la forma. Y mientras pasa tu juventud creyendo que sí puedes ser lo que tú quieres ser, llega un momento de reflexión, por ejemplo, la crisis existencial de los 30 años de toda persona, en la que te das cuenta que nunca pudiste cambiar de sexo. O sea, que te han estafado y que ya es irreversible, que dañaste tu cuerpo, que dañaste tu vida y te metiste a una pelea en la cual no tiene victoria, ¿no? Entonces, no te queda más que la depresión o aceptar esa situación y ya convivir con tu frustración, digamos, asimilándola, ¿no? Lo saludable sería asimilarla, ¿no? Doctor, una consulta. ¿Es correcto llamar a una persona transexual alguien con disforia de género? Porque el debate siempre está en torno a la nomenclatura médica que se usa. Incluso creo que ese término fue sacado del manual de la OMS en algún momento, Sí. etcétera. En algún momento se llamaba enfermedad, luego le pusieron trastorno. En el año 58 me parece que quitaron el tema de trastorno. Y cuando se habla de disforia de género, no se está hablando de cualquier homosexual, digamos. O sea, la disforia de género es más precisa. Es en el caso de las personas que no están contentas con esta percepción equivocada, ¿no? O sea, yo soy varón y me siento mujer. ¿Está hablando de una anoréxica, de No. una bulímica? No, eso ya es por el tema del cuerpo por la gordura. Este es algo Estoy siendo parecido. irónico, ¿verdad? Ah, ya, claro. Ok. Claro. En este caso es porque yo me siento mujer, pero sin embargo me siento con problemas al sentirme como mujer. O sea, es una afectación sobre la percepción diferente. No es cualquier homosexual que sea disfórico de género, ¿no? Es un tema ya preciso, ¿no? Ahora, ya, está bien, pero eso, para llegar a ese punto, estás hablando de alguien que desde niño ha sido envuelto no solamente en una cultura, sino en información relacionada a ello, que lo ha llevado chicos que seguramente tienen problemas en la familia, que no tienen estas dos figuras claras en la casa y que son sometidos a este bombardeo de información, de exposición, etcétera. ¿Podría darse el caso de que esto ocurra después de eso? Claro, la crianza es muy importante, es como si tú tienes una cubeta de hielo, le echas agua, los hielos van a salir cuadraditos como es el molde, ¿no es cierto? Entonces la familia es el molde. Si revisamos algunos casos, y ves por ejemplo la película Sí. Rocketman de Elton John, te vas a dar cuenta que había una pésima relación con su papá, ¿no? Entonces él exigía que su papá lo quiera y su papá era distante con él hasta el último momento. Entonces ahí hay una pequeña explicación que en algún momento un profesor de la universidad me la hizo, de que hay un rechazo hacia la figura varón, por lo tanto yo me niego a ser varón. Eso lo que usted está diciendo es muy recurrente a la hora. Yo he conversado con muchos homosexuales, he tratado de hacerme amigo de muchos y cuando logro eso, no le voy a decir el 100%, pero una amplia mayoría siempre me dicen que la relación con el padre fue mala, Claro. o inexistente o mala. Exacto. Entonces, si yo tengo que aprender de mi papá a ser varón, yo tengo que admirarlo a mi papá. Pero si yo lo rechazo a mi papá, por lo tanto me rechazo yo como tal, ¿no? Entonces es una, no influyente, no predeterminado, sino es una tendencia. Porque si hay la debida resiliencia, no te pasa, ¿no? Pero si tú caes en ese modelo rechazo, caigo, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando que hay esto, que es una normalidad en la crianza, entonces no estamos hablando de que se trate de una elección libre, Claro. donde yo digo de pronto, yo quiero ser, ¿no? No puede ser, porque ya viene desde una dificultad, ¿no? En estos casos, pueden tratarse de otros casos como hormonales. Yo he visto en colegios, por ejemplo, niños que desde primaria, primero, segundo grado, tú ya los notabas con ameneramientos. Y cuando lo he visto en su transcurrir, llegó a secundaria y era una niña completa, ¿no? Pero este es un tema hormonal.
Y esto es a lo que algunos se apoyan a decir que la homosexualidad es natural. Sí, en algunos casos puede ser natural, pues, Por el tema hormonal. por el tema hormonal. O sea, así como hay dificultades en diferentes cosas, en la visión, en el aprendizaje, en la memoria, etcétera, también hay dificultades en el equilibrio hormonal que uno debe tener, ¿no? Natural en el sentido de que una persona con un problema, digamos, de coeficiente o un autista Por ejemplo, o una persona que es, no sé, mongoloide o tiene algún tipo de problema mental también, o sea, es un tema de mérito natural. claro, porque han nacido así, o sea, nadie los hizo. Por ejemplo, el autista nadie lo fabricó. Los cristianos tenemos una explicación clara para eso, es por causa del pecado. O sea, el pecado, no vamos a traer un tema teológico, evidentemente, pero para que lo entienda la audiencia cristiana que nos está entendiendo, nos está escuchando, es la razón de la caída del hombre ocasiona que el ser humano venga con fallas en diferentes aspectos, digamos, ¿no? Y algunos incluso tengan predisposiciones para cosas peores, como el asesinato o ser delincuentes, pues naturalmente delincuentes, ¿no? Eso lo entendemos nosotros por eso. Doctor, me parece sumamente interesante el asunto. Antes de pasar al siguiente tema, que también es sumamente interesante y sobre todo en las épocas navideñas, quisiera conocer un poco las palabras finales o con qué conclusión se quedan ustedes y cuáles van a ser los pasos siguientes, si es que van a arredrarse y callarse la boca o no. ¿Cómo lo ven? Bien, bueno, como decía en el reporte inicial, nos han dejado sin ventana de comunicación. O sea, algunos dicen, esperamos que se pronuncien y se rectifiquen, pero ¿dónde vamos a rectificar? Nos han tumbado el Facebook, ¿no? ¿No Aparte tienen que, TikTok, YouTube? sí, pero no estamos usando mucho de esas redes, solamente nos habíamos concentrado en el Facebook, donde teníamos una cantidad de seguidores. Así hiciéramos un TikTok, falta acumular seguidores, ¿no es Entiendo, cierto? claro que sí. Pero en todo caso, el tema era de que no nos vamos a rectificar en términos donde nos dicen que carece de fundamentos científicos. No sé, la biología es un fundamento científico. Y segundo, hay una experiencia. Como te decía hace un rato sobre el tema del aprendizaje modelar, yo he trabajado 20 años en colegios y en los últimos 2 años la preocupación de los directivos y de los docentes era sobre el tema de la confusión de género. Entonces he estado desde hace 2 años a nivel nacional asistiendo a varias instituciones educativas y en un colegio en Cusco encontré segundo de secundaria 40% de niñas que se declaraban homosexuales, ¿no? 40%. Pero eso es absurdo, ¿no? Es absurdo. En ninguna población mundial hay 40% de homosexuales en ningún lado. Segundo de secundaria. Está pasando algo ahí. Claro, lo que está pasando es desinformación, pues. Por eso es lo que te decía. O Está demasiada afectando, mala información, mucha por eso, información por equivocada, eso, pues, ¿no? por eso. Entonces es un tema que afecta al puber, Exacto, ¿no? sí. Entonces de ahí viene nuestra posición, no viene en que seamos homofóbicos. La homofobia ni siquiera existe en los manuales psiquiátricos. O sea, no existe esa palabra, ¿no? Pero bueno, no se trata de una posición tradicionalista o no, se trata de la afectación que vas a hacer en adelante. Porque los 40% de niños ya no es un tema hormonal, pues. No, yo cuando he intervenido salones en Piura, en Arequipa, en Chincha, en Ica, en Trujillo, ¿no? En Huancayo, en Huánuco, ahí conversando con los estudiantes, ellos creen lo que leen en las redes sociales. Y yo les digo, ¿y los de las redes sociales, te has preguntado cuántos años de vida tienen esos influencers? 25, 18, 17 años. Y ellos tienen la capacidad académica para decirte qué es lo debido. Ellos te dicen, esto es así y tú les crees. Lo que pasa es que nosotros cuando estudiábamos en el colegio íbamos a una biblioteca, la cual nosotros seleccionábamos la biblioteca, íbamos al fichero correspondiente a buscar el libro correspondiente, cosas que había filtrado un director de biblioteca. Y luego agarramos el libro de un señor que había escrito a sus 60, 70 años y que correspondía a bibliografía de otros señores también de 60, 70 años. Entonces mira cuánta solidez de conocimiento. Pero hoy en día, en un TikTok de 1 minuto, un chiquillo de 17, 18, 25 años te está hablando o está criticando mi comunicado, por ejemplo, ¿con qué base científica? ¿Con qué experiencia? No, con la base del efectito, la base de la colorización Exacto. y nada más. Exacto. Entonces el niño que está viendo eso aprende de allí.
y coge a los padres desinformados y coge a docentes desinformados. Hay un tema muy interesante, ya lo tocaremos en breve porque quiero hablar del tema de la depresión en tiempos de fin de año, en tiempos de Navidad, que es sumamente grave. A nosotros nos llegan También. una cantidad de gente, llamadas, que nos dicen ayúdeme porque soy deprimido, justamente en estas fechas me deprimo más. Pero es interesante, doctor, solamente lo dejo ahí para ver si es que en algún momento lo podemos seguir tocando. Es interesante cómo estamos enfrentados también, no sé si es psicológico el asunto, pero este subidón de dopamina que le provoca usar las redes sociales y estar dándole al dedito y la dopamina que te está llegando al cerebro permanentemente porque sigues consiguiendo cosas, a ver, casi ya no importa la información que estás recibiendo, si es buena o mala. Lo que quiere el niño es más dopamina, más sentirse bien con el celular y a la final estamos creando gente que está involucionando, o sea, que está retrocediendo. Exacto. Y el pronóstico para un país como eso, para futuro, es temible, ¿eh? Sí, mira, yo leí una investigación hace poco, no me acuerdo el nombre, yo tengo mala memoria para esos datos. Leí una investigación en el periódico, ni siquiera en redes sociales, donde decía que, y yo ya lo sabía desde la psicología, que cada generación es más inteligente que la anterior, ¿no? Porque trae en el ADN ya hay Mejoras. información adquirida. Sí. ¿No es cierto? Entonces hemos sido desde el comienzo, desde la primera serie de la creación del hombre hasta acá, generaciones más inteligentes que la anterior. Se espera que yo he sido más inteligente que mi papá, ¿no? No porque lo haya superado por estudios, sino porque simplemente nací después de él, ¿correcto? Pero se dice en este estudio que te menciono, de que esta generación actual es tan igual de inteligente que la anterior. Eso quiere decir que ya empieza a frenarse, ¿no? ¿Por qué? Y empieza a frenarse porque ya no hay nuevos conocimientos adquiridos. ¿Cuál ha sido el evento que bisagra ahí? Tecnología. Tecnología. Cuando un chico se queda en casa todo el día con celular, está evitando mover sus músculos, respirar aire fresco, mirar con sus ojos, hacer zoom con sus ojos el cerro, el árbol lejano, así como el amigo cercano. Estás evitando la comunicación El corporal. cerebro no le está funcionando tan bien como otros niños, No, pues obviamente. porque hay muchos estímulos que se están evitando en su desarrollo y es necesario estos estímulos para su desarrollo. Por lo tanto, están produciendo menos redes neuronales. Porque, ¿para qué? Si todas las están desperdiciando en el entretenimiento de la pantalla. Bien, 11:22, estamos con Manuel Silva, decano del Colegio de Psicólogos del Perú. Ha venido a Betel Radio a denunciar una censura amplia contra sus redes sociales o las redes sociales del Colegio de Psicólogos por haberse pronunciado desde la ciencia, desde la biología básica, contra la unión civil impulsada por el congresista Alejandro Cabero. Ahora,